Aló, aló, despierta Chile. Hoy tenemos un programa especial y también un invitado muy especial. Y saludamos a nuestros auditores por nuestra radio Manantial, una cadena que tenemos desde Punta Arenas hasta Arica o desde Arica a Punta Arenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted pueda vernos. Lo invitamos a seguirnos y a informarse, porque hoy en día hay mucha confusión hoy en nuestro país y necesitamos escuchar versiones y, y realmente salir de esta confusión que hay, ¿cierto? Y de tantas mentiras, tantos engaños que hay por ahí que no nos hacen bien. Les habla Idalia Mujica de Radio Manantial, comunicadora social y conductora de este programa especial que tenemos hoy por este tiempo antes de elecciones. Hay que informar, hay que saber a dónde tenemos que poner nuestra rayita del voto y obviamente ir en contra de todo lo que es incorrecto, ¿cierto? Que no nos ha llevado por un buen camino. Bueno, vamos a invitar entonces a nuestro invitado de hoy. Aquí él se llama Fernando Andrade del Movimiento Social Patriota. Hola Fernando, ¿cómo estás tú? Hola Idalia, bien, gracias, gusto en saludarte y agradecerte en primer lugar por la invitación a tu programa. Por tu intermedio también saludar a toda la audiencia que va a escuchar este programa. Esperemos que lo que podamos conversar pueda ser clarificador para que la gente, para que los chilenos puedan escuchar una voz distinta, ¿cierto? Que no tiene que ver con izquierdas y con derechas, sino con una nueva ideología para el Chile del siglo XXI. Así que muchas gracias por tu invitación y estoy a tu entera disposición. Muchas gracias a ti también por tu tiempo y tu disposición de estar aquí con nosotros. Te comentaba recién tras bambalinas, ¿cierto?, que me había llamado mucho la atención tu forma de informar a la gente, de salir a las plazas, de estar reeducándonos, informándonos. Y empecemos por algo así como que a mí me impactó mucho. Ustedes como movimiento fueron acusados de neonazi. Cuéntanos esa historia. ¿A qué se debió? Vamos directo al grano porque los minutos corren y es importante que tú aclares eso. Sí, perfecto. Bueno, antes de responder a tu pregunta, presentarme también. Mi nombre es Fernando Andrade, yo vivo en la 10ª región, Puerto Varas, y soy el jefe nacional del Movimiento Social Patriota, que más adelante me imagino que vamos a hablar de la ideología, ¿cierto?, del movimiento. Exacto. Bueno, el Movimiento Social Patriota es un movimiento que nace como entidad política el año 2016, en pleno periodo de la señora Michelle Bachelet en su segundo mandato. En esos años hubo mucha gente que las cosas que nosotros decíamos les generaba ciertos odios, porque nosotros en esos años ya levantamos unas propuestas en contra de la inmigración masiva, ¿ya? Porque para nosotros la inmigración podría ser buena siempre y cuando sea selectiva, ¿cierto? Y sea el Estado chileno, sea la nación chilena la que haga esta discriminación que siempre es necesaria hacerla de a quien queremos recibir en nuestro país. Exacto. Como eso no se hizo, tanto las izquierdas progresistas como las derechas empezaron a tratarnos con estas típicas palabras policías que usan. Es como cuando acusan a alguien de ser homofóbico sin ser homofóbico. Son conceptos Etiquetas. que la prensa del sistema y los emisarios del sistema emiten para descalificarnos, para decirnos que no podemos decir lo que nosotros pensamos. Nosotros seguimos adelante y bueno, a lo que tú te refieres es que en el programa de Sin Filtro es un programa donde participan operadores políticos, digamos las cosas como son operadores políticos en donde hay dos bandos, un bando que es de izquierda, entre comillas, y otro bando que es de derecha, entre comillas, ¿cierto? Y ellos se pelean ahí. Bueno, en una de las conversaciones de ellos sacaron a flote el Movimiento Social Patriota, tratándonos de ser una agrupación de ideología neonazi o neofascista, cosa que nosotros siempre hemos descartado. Insisto, ellos usan estos conceptos para invalidarnos, para decirnos que no podemos decir lo que nosotros queremos decir y lo que mucha gente piensa, pero por miedo a estos epítetos y a estos adjetivos calificativos que nos ponen estos señores, que en este caso en el programa de Sin Filtro ni siquiera fue un ataque artero que vino desde la izquierda, o sea, fue la propia derecha. Un señor que ya ni siquiera recuerdo el nombre, de la UDI,
y un caballero que no recuerdo el nombre, de Renovación Nacional, tuvieron la osadía de tratarnos de ser un grupo neonazi. Yo soy chileno, nosotros somos chilenos, y el social patriotismo, que es la ideología y la cosmovisión que nosotros representamos, es una ideología nacida en Chile para los chilenos. No tenemos nada que ver con los fascismos del siglo XX, de Europa, y esto también tiene que ver con una ignorancia supina de estos sectores, porque el nacionalismo en Chile es una ideología política que lleva por lo menos más de 100 años. El año 1910, para el centenario, aparecieron una serie de connotados intelectuales nacionalistas que hicieron una crítica que se llama la crítica del centenario. Desde esa época que ya existen nacionalistas en Chile, y nosotros, como el movimiento social patriota, evidentemente que nos sentimos depositarios de ese nacionalismo chileno, telúrico, y no tenemos ningún empacho en decir que el social patriotismo o la idea que mueve al movimiento social patriota es depositaria del nacionalismo chileno, que es una ideología chilena, nacida en Chile para los chilenos. Perfecto. Perfecto, ahí quedó aclarado entonces. Lo otro que también me llamó la atención, que tú eres un joven de 32 años, ¿cierto? También tienes tu familia. Y me gustó mucho que estás tan claro con la situación actual. Y eso me gustaría que tú también nos pudieras comentar de tu movimiento, de realmente qué están haciendo ustedes, aclararnos, ¿cierto? Bueno, la verdad que está todo claro. Lo que pasa es que Chile no ha despertado. Tengo la fe y la esperanza que va a ser así, que está despertando de a poquito, pero que va a reaccionar. Y ojalá que sea antes de la votación. Así es que ahí te dejo para que tú puedas comentarnos cuando tú sales y haces voces por las plazas, ¿cierto? Y hablas de lo que hoy está pasando en Chile y a qué se debe, el tema de la inmigración. Hay propuestas que también te escuché que ustedes tenían, que para algunos los consideran muy drásticas o muy, muy fuertes, pero con todo lo que está pasando hoy en día yo creo que hay que reaccionar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo soy padre de familia, vivo con mi mujer, tengo un pequeño de 3 años y medio, y yo creo que todos los que están escuchando nos debemos a nuestra familia, que es la primera instancia de socialización como chilenos. La familia es el núcleo fundamental, y yo siempre cuando hago mis intervenciones, siempre lo que les señalo a la gente es que todas las cosas que nosotros hacemos, tú hablabas recién de tener fe, muy importante es la fe, creer en algo, pero la fe también debe ser acompañada con las obras, ¿verdad? En el mundo cristiano existe la fe y existe la obra. Para nosotros es básicamente lo mismo. Nosotros creemos ciegamente que el pueblo chileno no se merece lo que está viviendo y lo que está pasando, y que es exclusiva responsabilidad del poder económico y de los partidos políticos. Porque hay que comprender algo, los partidos políticos son meros peones que el poder económico mueve a su antojo. Si tú tratas de buscar alguna diferencia entre un político de izquierda y un político de derecha, te vas a encontrar con diferencias, con nimiedades, con cosas muy básicas, pero en temas de fondo coinciden. Yo represento el movimiento social patriota que nosotros, como te decía en el principio, llevamos 7 años llevando adelante una lucha quijotesca contra todos, solos contra todos, porque hoy en día, por ejemplo, el discurso políticamente correcto ya es hablar de restringir la inmigración. O sea, hay hasta un político del Partido Socialista que estaba hablando de correr balas. Entonces, estamos llegando a eso. Todos los partidos políticos del sistema se están dando cuenta de que este tema explotó y que de alguna forma, en tiempos de elecciones, están intentando capitalizar, ¿cierto?, este descontento y la inseguridad brutal que vive Chile. Mi llamado a todos los chilenos es a que no les creamos, porque ellos son responsables, son culpables de un centenar de muertes de compatriotas a manos de la inmigración. Ahora, hay que distinguir. Nosotros
Jamás van a encontrar en nuestras redes sociales que nosotros hagamos algún tipo de comentario racista, xenofóbico, en relación al color de piel de los extranjeros. Jamás lo vamos a hacer, porque ese no es el tema. Te voy a poner un siguiente ejemplo. Mira, Chile en los últimos años ha recibido una cantidad pero grotesca de inmigrantes caribeños, venezolanos, en menor medida colombianos y haitianos. Yo te comentaba que nosotros, cuando comenzamos con el movimiento del 2016, el contexto era el gobierno de la señora Michelle Bachelet II. La señora Michelle Bachelet II asume su mandato el año 2014. Cuando la señora Michelle Bachelet asume su mandato, en Chile habían 400.000 extranjeros. Cuando la señora Michelle Bachelet termina su mandato, dejó el país con 1.300.000 extranjeros. Cuando la señora Michelle Bachelet asumió el gobierno el año 2014, los ciudadanos venezolanos eran los últimos por nacionalidad, representaban de un 1 a un 2% del total de los inmigrantes. ¿Para qué hablar de la inmigración haitiana, que no existía hasta antes de la señora Michelle Bachelet? Cuando la señora deja su mandato, ¿cierto?, y se gana este premio gordo en la ONU, la inmigración venezolana, según el censo del año 2017, los venezolanos pasan a ser la colonia o la ciudadanía por nacionalidad más importante de Chile. Y los haitianos se instalan en el segundo lugar. Una inmigración haitiana que no existía antes, que es completamente artificial. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que la señora Michelle Bachelet, el gobierno de la concertación, nunca hicieron respetar el decreto 1094 del año 1975. Nunca lo hicieron respetar. Nosotros, el año 2018, si no me equivoco, 2019, el 18, estoy seguro que es el 2018, ya han pasado varios años. Sí. Le presentamos una carta al director de la PDI de ese entonces, exigiéndole, como chilenos, como contribuyentes, que hagan respetar la ley, porque entraban como Pedro por su casa, llegaban aviones exclusivamente de Puerto Príncipe a Santiago, llegaban ciudadanos haitianos con unos sobres azules o amarillos, ya ni siquiera amarillo, ¿cierto? Entonces todo esto fue un tráfico de seres humanos, y el premio gordo de la señora Michelle Bachelet fue ese: irse a la ONU como alta comisionada de los derechos humanos, mientras nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a los chilenos de sangre y suelo, fuimos los que tuvimos que padecer todas estas externalidades. Después vino el señor Sebastián Piñera, quien asumió en marzo del 2018, y Sebastián Piñera lo que hizo fue un continuismo de estas políticas permisivas con respecto a la inmigración, y comenzamos con la inmigración ilegal. El señor Sebastián Piñera el año 2019 hizo, bueno, que falleció, que en paz descanse, nunca es como bueno hablar de las personas que no están acá, pero esto es realidad. Sí. El señor Sebastián Piñera le dio el primer perdonazo, en donde le entregaron las regularizaciones masivas a cerca de 150.000 extranjeros. Y después la guinda de la torta fue cuando se pegó el viaje a Cúcuta y los invitó y le dijo que aquí había trabajo, que vengan para acá, que Chile era un país la raja. Y claro, esa fue una llamada, ¿cierto?, para todos los extranjeros, especialmente de Venezuela, que llegaron a Chile, que empezaron a ingresar, pero masivamente por Colchane. Y después de eso, no conforme con eso, promulga su nueva ley de extranjería, el año 2020. El movimiento Patriota fue la única entidad política, junto a Chile Digno, junto a Aún Tenemos Patria, que organizamos una manifestación en las calles, una marcha en contra de esta nueva ley de extranjería, porque era una ley, y es una ley mala y globalista. Sí. La antigua ley de extranjería era buena. Para nosotros, que quizás pueden decir que somos radicales, quizás le habríamos hecho incluso algunos candados mucho más duros, pero en términos generales, la ley de extranjería era buena, la que había antes. Con esta nueva ley quedó la hecatombe, la PDI no hizo su trabajo, las policías no hicieron su trabajo, y hoy en día estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿cierto?, con más de 12 bandas de crimen transnacional operando en Chile. Antofagasta y el norte de Chile tienen las cárceles con una población extranjera que supera el 50%. Es decir, todos nosotros, cada vez que trabajamos de sol a sol, en la construcción, en donde sea, estamos trabajando para pagarle la estadía
a personas que nunca debieron pisar este sagrado suelo y que sin embargo están acá y están en las cárceles. Inclusive dentro de las cárceles, estas personas están operando con su crimen transnacional. Y ese es el resultado en cuanto a seguridad. Hace 10 años atrás, la tasa de homicidios en Chile era de 2 homicidios cada 100.000 habitantes. Estábamos con cifras de países de Europa que tanto nos gusta compararnos. 2 homicidios cada 100.000 habitantes. Es una buena cifra. Después de 10 años, Chile pasó a una cifra de 6,7 en el 2023, 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes, y este año, 2022 y 2023, algo que el gobierno celebró con bombos y platillos, bajaron de un 6,7 a 6,3 homicidios cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos con la misma tasa de homicidios de Estados Unidos, que es un país que constantemente tiene tiroteos, ¿cierto? Y todas las situaciones culturales que tiene la cultura yanqui. Nosotros estamos con esas mismas cifras de homicidios. En el último año, estoy hablando de este año, se han producido más de 1.000 homicidios. Más de 1.000 homicidios. Esa es la realidad de Chile. El gobierno celebró que la tasa de homicidios bajó de 6,7 a 6,3, pero lo que no cuentan es que si ustedes segmentan la tasa de homicidios, te vas a encontrar que en las zonas en donde está concentrada la mayor cantidad de extranjeros, la tasa de homicidios sube, pero considerablemente. En el norte, por ejemplo, en la región de Antofagasta, Tarapacá, hay 17 a 20 homicidios cada 100.000 habitantes. Sí. Esa es la cifra. Y en Santiago, en el sector poniente, en el sector sur, en donde vive el pueblo trabajador, porque nosotros nunca vamos a estigmatizar a la gente por donde vive. En el sector poniente de Santiago vive el mayor número de trabajadores, de gente honesta, de gente que trabaja, que vive de su trabajo. El sector poniente tiene tasas de homicidios que son increíblemente altas. Y esto todo es culpa, insisto, del poder económico. Porque aquí hay un relato, hay 2 relatos acá. Está el relato de la izquierda, ¿cierto? Que dice, no, es que Piñera lo invitó a Cúcuta y Piñera responsable. Pero si tú miras te vas a dar cuenta que el incremento más importante de la inmigración se dio con Bachelet 2. Ese es el primer relato de la izquierda que no se condice con la realidad. Aparte que la izquierda, ¿cierto? Cuando todo esto se producía entre el año 2016 y el 2020, ellos estaban yendo al Tribunal Constitucional todos los días para objetar las deportaciones de delincuentes, objetaron la nueva ley de extranjería de Piñera por encontrarla que era un atentado contra los derechos humanos. O sea, de eso estamos hablando. Ustedes, estimados amigos, que se consideren de izquierda quizás, nunca van a encontrar ningún antecedente de sus políticos entre el año 2016 y el año 2021, antes que asuma don Gabriel Boric. Jamás van a encontrar algún emisario político de izquierda hablando de que hay que cerrar las fronteras, de que hay que controlar esta inmigración. No, señores, porque ellos estaban en la parada de que aquí nadie es ilegal y que las deportaciones eran un atentado contra los derechos humanos. Y por otro lado, el relato de las derechas, de las derechas desde la UDI, Evópoli, RN, los republicanos y todo lo que puedan estar, digamos, a la derecha incluso de los republicanos, el relato de ello es que la inmigración es un tema de los comunistas, de los socialistas, de la izquierda empobrecedora. Y eso no es así, señores, porque cuando nosotros podemos rastrear la ruta del dinero y quienes financian, por ejemplo, el servicio jesuita a migrantes en la Fundación Luxix, son empresarios del agro, son los grandes poderes económicos de este país. ¿Para qué lo van a financiar? Evidentemente, o sea, no hay que ser acá un astrofísico para darse cuenta que en la medida que ellos puedan contar con una masa de obra, pero abundante, es decir, que los sueldos bajan, ¿cierto? Porque esto es un dumping laboral. Ellos necesitan mano de obra barata. ¿Y eso a quién afecta? Eso no afecta a los políticos, eso no afecta a la gente que vive de Ñuñoa hacia arriba, eso nos afecta a todos nosotros, a los trabajadores menos calificados. Hay un estudio de la Universidad de Chile que dice que los sueldos, por culpa de la inmigración, no van a subir en 10 años. Que ustedes pueden decir, pero es que el sueldo subió ahora a 460 y ahora sube a 500 lucas. Pero resulta que eso, con el costo de vida actual, ¿cierto? Porque hay toda una crisis económica que está detrás también. Hoy día 500 lucas no es nada. No es nada si tú dices, oye, los arriendos valen por lo bajo 350 lucas. O sea, una persona que gana un sueldo mínimo, que es más del 50% de los trabajadores de este país, con su sueldo, con su renta, no alcanzan
a pagar arriendo, a comer, a alimentar a sus hijos, a vestir a sus hijos, a pagar una colegiatura. No alcanza la plata. Y todo esto, estimados compatriotas, es culpa de los políticos de izquierdas y de derechas, los mismos políticos que hoy en día no están dando todas las recetas. Pero lo que yo intento decirle es básicamente eso: aquí todos son culpables. Las manos de estos políticos están manchadas con sangre de los chilenos. Nosotros nunca vamos a olvidar a Margarita Ancacoy, una trabajadora humilde, mapuche, que fue asesinada para robarle nada, para robarle 2 lucas, para robarle un teléfono, por inmigrantes que nunca debieron estar acá. ¿Qué proponemos nosotros? Deportaciones masivas. Y puede que suene duro, pero es que Chile no tiene otra posibilidad de sobrevivir y hacerlo con nuestros hijos. ¿Cuál es el Chile que le vamos a dejar a nuestros hijos? Un Chile en donde tú estás caminando por la calle, ¿cierto? Te roban un teléfono, te lo roban y más encima te disparan. Ese es el Chile que estamos viendo hoy en día. Y esto no se trata de que hay una prensa acá que es hegemónica, que está mostrando esto para hacerle la guerra a Gabriel Boric. No se trata de esto. Esto lo estamos viviendo todos nosotros día a día, la inseguridad. Y nuestro deber como chilenos, como personas que hemos nacido acá, que tenemos ancestros acá. Porque eso es ser chileno. Ser chileno es ser herederos de esta historia que tiene más de 500 años. Y un país se está yendo a la basura por malas políticas implementadas en 10 años. Por lo tanto, el cierre de fronteras y las deportaciones masivas hoy en día es una obligación. Y nosotros, el Movimiento Social Patriota, está dispuesto a llevar adelante este proyecto, cueste lo que cueste. Así es, así es. Mira, una opinión en lo personal. Yo creo que esto que han hecho ha sido una maldad tan grande, porque tenemos extranjeros de bien, que son bienvenidos obviamente, que han venido a servir acá y han venido a trabajar y han hecho el bien en nuestro país. Nada que decir de ellos. Pero estas últimas lanchadas que han estado entrando realmente han venido a hacer mucho daño al país, demasiado. Y me llama la atención de todo esto, que entre toda esa gente de la que venía más o menos buena y mala, ¿cierto? Entraron niños, usaron matrimonio, haciéndole ver que Chile era el mejor país. Chile no estaba preparado a recibir tanta gente. No estaba preparado para tener esta gente en la calle. O sea, para darle un hospedaje, o sea, darle alimento. No estábamos preparados como el país de Canadá, que era un país piloto que comenzó con este tema. No estaba preparado Chile, ni siquiera nuestras tradiciones ni la cultura. Y yo veo que todo lo que está detrás de todo esto es un plan global, ¿cierto? O sea, lo sabemos que es así el globalismo, pero para hacer perder el amor a nuestra tradición, a nuestro país, a nuestra bandera, a nuestro himno nacional, una falta de respeto total a nuestra soberanía. Y eso está avanzando, pero a paso agigantado, y me llama la atención de que los chilenos, nosotros, nos falta despertar, nos falta activarnos, y ojalá que se pueda hacer ahora que tengamos que ir a poner y a ponerle la marquita al voto. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿cuál es la artimaña que tienen? Ir como independientes. Pero ¿quiénes son los que van como independientes? Realmente gente de la misma derecha, la misma izquierda, la misma gente que ha traicionado al país. Entonces ahora se salieron de sus partidos políticos, pero van como independientes. Pero la ideología tú no se la cambias, siguen con su ideología. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y yo lo digo abiertamente aquí por nuestros medios y también por las redes sociales y nuestros auditores de nuestra radio, que esta vez, por lo menos el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, no nos dejemos usar más por esta política corrupta, por esta política que hoy nos impusieron, de acuerdo a que votemos por el mal menor. ¿Te acuerdas ese dicho, no? No nos queda otra que votar por el mal menor. Mira cómo estamos. Entonces esta vez no. Esta vez tenemos que tener discernimiento.
Adelante ahí, ¿tú qué más puedes comentarnos, Fernando? Sí, o sea, tienes toda la razón con respecto a los flujos migratorios que recibió Chile hasta antes del 2010, ¿cierto? Por ejemplo, hablemos de los peruanos. Nosotros con los peruanos somos amigos. Los peruanos que Sí, llegaron a Chile llegaron a trabajar. Es gente sí, de esfuerzo que contribuyó de acuerdo. a la nación chilena. Pero la inmigración que recibió Chile estos últimos 10 años, por favor, que aparezca un sociólogo, un geólogo que nos ilumine. ¿Cuál ha sido el aporte para la nación chilena? Que no existe el aporte para la nación chilena. Fíjate tú que Venezuela tiene 50 homicidios cada 100.000 habitantes. Colombia, lo mismo. Y para qué decir, es un estado inviable, es un país inviable durante mucho tiempo. Entonces, hoy en día esta gente se dice, oye, pero ¿cómo pudo pasar esto? O sea, es obvio que si tú le abres las fronteras de par en par para que lleguen indigentes y criminales de los países más violentos de la región, Sí, y más encima tú no haces la discriminación que hay que hacer porque discriminar es bueno, todos nosotros discriminamos. sí, Chile tiene que decidir, Chile tiene que decir, esto es lo que yo necesito. Y va a llegar el día en que va a decir, nosotros ya no necesitamos más, se cierran las fronteras. ¿Por qué se cierran? Porque no tenemos la capacidad de ayudarlos. Tú decías que nosotros no estamos preparados. Nosotros obviamente no estamos preparados si somos un país en donde todos los años se mueren 25.000 personas en la lista de espera. sí, Somos un país en donde nunca tuvimos pleno empleo, donde hay más de 600.000 familias que no tienen vivienda, en donde pasamos de 29.000 campamentos, esto el año 2014, antes de la señora Michelle Bachelet, y hoy en día estamos en 114.000. O sea, ¿qué hemos hecho estos últimos 10 años? Traer criminales, traer nuevos tipos de criminalidad a este país e importar pobreza. Y eso tiene que parar. Eso tiene que parar. Y cuando nosotros hablamos en contra de esta mala inmigración, porque insisto, esto no se trata de hablar en contra de todas las personas migrantes, no es así. no, Estamos hablando de no, la inmigración que no aporta. Nosotros por ahí el 2017 lanzamos una frase que decía: el que no aporta se deporta. Y sabes tú que la gente se escandalizaba y decían, oye, pero ¿qué es aporte? Bueno, aportar a la nación chilena. ¿En qué nos han aportado estos inmigrantes los últimos 10 años? En nada. En bajar los sueldos, en aumentar la espera, en colapsar los servicios sociales, los servicios públicos que usamos nosotros. Porque tu político no usa FONASA, no se atiende en un CEFAM, no, no, no utiliza un colegio público. Fíjate tú que en Antofagasta entiendo que hay cerca de 1.000 estudiantes chilenos que están sin colegio. Y a nivel nacional hay alrededor de 8.000 niños chilenos que están sin colegio. así es. Ese ha sido el costo de la inmigración, que nuestros propios hijos están sin colegio. ¿Es culpa de los migrantes? Por supuesto que no. Es culpa de esta política globalista, como bien tú decías, ¿cierto? De políticas de fronteras abiertas, de decir aquí que nadie es ilegal, que vengan todos, que los chilenos no existen, porque antes decían que nosotros éramos flojos, que éramos grises, que éramos fome, y que necesitamos que venga esta nueva sangre caribeña, que eran alegres, pero no han aportado en nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ordenar la casa y poner a los chilenos primeros. Los chilenos siempre vamos a estar primero en colegio, en salud, en educación, en trabajo. Siempre vamos a estar nosotros primero, porque nosotros somos herederos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Nuestros abuelos hicieron esto, nuestros ancestros construyeron Chile, y nuestros abuelos están en nuestros cementerios, y nosotros Así es. somos los herederos de nuestros abuelos, y nosotros hemos decidido mantenernos fiel al legado de nuestros ancestros. Y cuando nosotros no estemos, nuestros hijos van a seguir acá. Yo te decía que tengo uno de 3 años y medio. Yo lo que hago, lo hago por él. Sí, Seamos grandes cuando yo tenga 60, si es que llego a los 60 años, y yo mire para atrás, yo no quiero que mi hijo me mire a los ojos y que me diga, papá, ¿qué hiciste? o Mira no el hiciste país, nada. o no hiciste nada, ¿en qué estabas? Estabas en Netflix, estabas en el mall, no Exacto. podemos llegar a eso. Y ustedes, como pueblo cristiano, porque yo te preguntaba atrás, Bambalinas, si eran evangélicos, porque me parecía que había una atmósfera aquí muy cristiana. Yo soy hijo de evangélicos también, mis padres son evangélicos. Por lo tanto, el llamado que yo le hago al pueblo cristiano, este llamado, es al discernimiento. Al discernimiento. Hay que discernir la paja del trigo, porque el trigo es muy bonito, pero si tú lo empiezas a escarbar, te vas a encontrar que hay
faja entre medio. Y hay que discernir eso. Hoy en día, todos los políticos, tú decías de que la gente de derecha hoy día se salen de los partidos. Yo renuncio a los republicanos, yo ahora soy independiente. No, viejo, tú sigues siendo Estoy republicano. viendo eso Yo me muy voy de la UDI seguido. y voy a formar el Partido Libertario. Un UDI nunca deja de ser UDI. Yo en el video que lancé contra la UDI, para que la gente sepa, la UDI fue el primer partido en Chile que abrió una filial para los extranjeros, que le llamaron los nuevos chilenos. Fue el primer partido, año 2019. Renovación Nacional fue el primer partido que tuvo la osadía de llevar un candidato a concejal que era haitiano y que tenía su hoja así de antecedentes. Esos son los partidos de la derecha, que hoy en día se están transformando en los paladines de la seguridad, que nos están hablando de construir muros, de construir zanjas, de hacer todo este tipo, que es nada más que para la tele. Como decía esta señora, esto es para darle color a la tele. Pero en el fondo, un izquierdista de un derechista no tienen mayores diferencias. Uno por derechos humanos y otro por manos de obra barata, y finalmente llegamos al Chile del año 2024, en donde estamos hasta el cuello de inseguridad y de pobreza, porque hoy en día hay una pobreza que está creciendo. Yo te hablaba de los campamentos, o sea, Chile estaba haciendo esfuerzos tremendos en disminuir, digamos, la cantidad de campamentos. Llegamos a 29.000, y hoy en día estamos en 114.000. De la vivienda, hoy en día llega un extranjero y a los 2 años ya tiene subsidio para la vivienda. Se metió ACNUR, ¿cierto? De la ONU, se metió ACNUR a través de las municipalidades y con nuestra plata están financiando y le están dando apoyos sociales a los extranjeros. Eso no debe ser, y no es porque nosotros los odiemos, es porque nosotros tenemos que cuidar en primer lugar a nuestra gente. O sea, yo no puedo dejar a mi hijo sin pan para ir a darle el pan al vecino. O sea, uno siempre va a velar por lo suyo, y nosotros como chilenos tenemos que velar por el bienestar de todos nuestros compatriotas. Fíjate que y muchos de ellos gozan de muchos privilegios a cuestas nuestras, porque solo, en este caso tú, yo y muchos que yo conozco y que le hemos dado y le hemos invitado acá también, así como lo hemos hecho contigo, pero hemos traído gente seria, gente que realmente tiene un equilibrio, que es lo más importante, que no hay odio en el corazón, sino que lo que hay es un sentido común. Nosotros somos un pueblo de conservadores. ¿Y cuándo se demostró? Cuando fuimos a votar y no permitimos que nos quitaran la Constitución, porque lo que tienen que modificar son las leyes, pero no a su conveniencia, sino para el bien del país. Pero si ellos están siendo gobernados, ¿cierto?, por el globalismo, porque ellos todos han vendido al globalismo, realmente eso no lo ha hecho ningún bien a nosotros como chilenos. Y obviamente no tenemos cómo apoyar ni ayudar al extranjero que venga con una ilusión, dejar su país, su tierra, esperanzado en una mentira que le han dicho que aquí en Chile hay. Acá no hay cómo tenerlo. Chile prácticamente está en quiebra, no hay dinero. No hay dinero. Con toda la estafa, con toda la corrupción que hay, con esos altos sueldos que tienen, Chile no está en condiciones. Todo este asunto que pasó con las fundaciones y vamos poniendo tierra encima y siguen avanzando. ¿A qué me refiero el tema de los privilegios? Que leía una noticia antes de ayer, me parece, de un diputado de aquí de la zona de Antofagasta. Fue operado, se fue a operar, no recuerdo ya ni por qué, pero no lo pusieron en la lista de espera, pues mi hijo. Y esas cosas molestan, porque con toda la plata que nosotros les pagamos con los impuestos y con todo lo mal que lo han hecho, vaya a pagar una clínica el hombre. No le quite un lugar a un chileno porque fue acá, o a los mismos extranjeros que ellos se prestaron para traerlo. Y se fue al hospital regional de Antofagasta. ¿Qué tal? Puro sinvergüenza. No hay otro epíteto para yo te digo, y está postulando, mira, ¿qué es lo que hacen acá? Y yo creo que en todo Chile tienen la misma manía. Van a las juntas de vecinos, regalan tortitas, le van a pegar palmaditas en los bracitos a la señora y le llevan regalitos para buscar votos. La sillita de ruedas. Y empieza, ¿de dónde sacan todo eso?
¿Por qué no van y lo checan la silla de ruedas y le dicen, esto en el nombre de Chile, porque gracias a los impuestos de los chilenos te estamos dando esta silla de ruedas, no sale de mi bolsillo? Y la gente, hoy que es bueno este diputado, hoy que es bueno este senador, o este alcalde. ¿Y con la plata de quién? Si todo tiene que ser en el nombre de Chile. Si somos nosotros los que lo estamos manteniendo. Yo te dije, yo me pongo a hablar y quito el micrófono, No, pero así que quítamelo tú. o sea, es que Quítamelo tú. yo entiendo porque, pucha, que indigna cuanto nosotros vemos, y a todo esto nuestros políticos son los mejores pagados del mundo, del planeta Tierra, son los mejores pagados en relación a los sueldos base, a los sueldos mínimos. Nada, son unos sinvergüenza. Yo el único que a lo mejor no estoy de acuerdo contigo es que nosotros somos un país rico. Yo creo que tú también debes pensar que somos un país rico. El problema No, sí. el problema es que mal administrado. está muy mal administrado. Y más allá de estar mal administrado, Chile es constantemente saqueado. Tú hablabas, por ejemplo, de Canadá. Tú hablas con un progresista promedio y te va a poner como ejemplo los países de Europa del Este, Canadá, que ellos tienen derechos sociales, ¿cierto? Que la salud es un derecho, que la educación es un derecho, todo eso, que todo esto es gratis. Pero tú entras a hilar un poquito más fino y cómo financian ellos sus derechos sociales. Los financian saqueando a los países del tercer mundo como Chile. Exacto. Canadá con las mineras, con la extracción de cobre, de litio. Australia, Japón, Inglaterra. Sí. Son países grandes gracias a lo que ellos se llevan de este suelo. Y sí, sobre todo cuando hablamos de el cobre, el litio, el oro, el molibdeno, de las tierras preciosas, del mar. Por lo tanto, Chile, económicamente, Chile es una colonia de los países grandes. Y los países grandes, claro, pueden financiar todo lo que ellos quieran, ¿cierto? Pueden ser ejemplo en derechos sociales. Nosotros, ¿de qué manera estamos financiando nuestros derechos sociales? Si es que existen los derechos sociales, porque hoy en día tú vas a un CEFAM y tienes que esperar 5 horas, 6 horas para que te atiendan. Por lo tanto, el derecho a la salud hoy en día ni siquiera lo garantizan. Están borrando hasta las personas de la lista de espera para decir, mira, nosotros bajamos la lista de espera. Están borrando a los chilenos de la lista de espera. Oh, sí, eso sí también lo escuché. ¿Tú supiste? ¿Tú tienes buena fuente de todo eso? Sí, o sea, es increíble. Están adornando todas las cifras porque este gobierno, el relato que le quiere dar, ¿cierto?, en su cuenta pública es que ellos vinieron a estabilizar el país. Y ese es su relato. Le mandaron una minuta a todos los partidos políticos para que se alineen con ese relato, que por supuesto es, pero desmontable con todas las cifras. Es desmontable. O sea, esta gente es mitómana, porque vive en un mundo de Devil Cipap, un mundo de fantasía que solo ellos creen. Volviendo y disculpándome al tema que yo te decía del saqueo. Chile es un país rico, Somos el principal país productor de cobre, el segundo principal de litio, tenemos unas costas de mar enormes, ¿cierto? El problema es que el poder económico transnacional es dueña de nuestra tierra, porque tú puedes decir, no, es que la Constitución dice que el Estado de Chile es dueño del subsuelo. Sí, somos dueños, pero todo eso está concesionado con privados, y ellos están llevando todo, y cuando digo todo, es todo, no están dejando nada acá. O sea, el boom del cobre, por ejemplo, de los 80, de los 90, hacia el 2000 y algo, preguntémosle a los políticos, oye, pero ¿cuál fue el beneficio de Chile? Una cantidad pero indeterminada de dinero que se llevan en barco, y no hemos obtenido nada. Nosotros, o cuál ha sido, por ejemplo, las alianzas que han hecho estas empresas tecnológicas, ¿cierto?, de estos países grandes que a todos los progresistas les gusta mirar, con las universidades, con los colegios. No tenemos colegios técnicos, no tenemos especialistas, y no tenemos nada, estamos en pañales. Por lo tanto, nosotros también proponemos una mirada económica distinta. Y quizás acá puede que las personas de derecha no estén de acuerdo con lo que yo les voy a decir. Pero acá, esa creencia ciega, esa fe ciega en el libre mercado ha sido la que nos ha hecho tanto daño. Porque el libre mercado es bueno en la medida que los países pueden competir de tú a tú. Pero si estamos hablando de un gigante como China, ¿cierto? Y China tiene el libre mercado con Chile, que es un país pequeñito en vías de desarrollo, las relaciones son asimétricas. Y esa es la realidad.
¿Qué es lo que tiene que hacer Chile? No es hacer ninguna creación abstracta. Chile tiene que hacer lo mismo que hicieron estos países que hoy en día forman parte de los países del centro, y Chile sigue siendo de la periferia. ¿Y qué hicieron estos países? ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Inglaterra? ¿Qué hizo Japón? ¿Qué hizo Alemania? ¿Francia? Se industrializaron, porque ellos comprendieron muy tempranamente que las industrias nacionales, y no estoy hablando de un estatismo, estoy hablando de sector privado, perfectamente puede funcionar en un plan de esto, pero tiene que haber un correcto impulso estatal, porque todos los estados de estos países impulsaron las industrias de sus países y hoy en día son países grandes, pero Chile, y esto es algo que los nacionalistas que yo te hablaba en el principio del año 1910, ya había por el tema del salitre que se lo saquearon los ingleses. Chile no vio ningún tipo de beneficio del salitre. Y está pasando lo mismo con el cobre. No estamos viendo ningún tipo de beneficio. Las zonas del norte hay una pobreza increíble. Sí, sí. Y eso es culpa de quién es culpa. El poder económico, partidos políticos. Dicen por ahí que Luxig le pasó un maletín con 200 millones a Ricardo Lagos para el tema de las concesiones. Dicen eso. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Claro. Porque así son, venden este país. Bueno, y la señora Bachelet también tenemos que recordar que ella fue la que vendió el cobre más barato, bajó los precios, oferta y demanda tenía ella. A lo que me refiero que estamos en quiebra, pero que tenemos harta riqueza, es porque tenemos mucha riqueza, pero han sido muy mal administradas. Esta gente realmente ha saqueado, como dices tú, ha saqueado el país, se lo ha llevado todo. Entonces yo pienso que ya es tiempo de ir parando este asunto. Nosotros ya no podemos permitir esto. Sí, imagínate, estimada Dalia, que el litio, el año 2030, después del año 2030, van a haber muchos países que van a extraer litio. O sea, Chile va a dejar de ser acá figurita con el litio. Y hay un convenio que hizo Codelco con SQM, en donde le están diciendo que SQM va a extraer el litio durante 10 años hasta 2030, que es la época pero dorada del litio, ¿cierto? Y Codelco después lo va a extraer, pero en cantidades mínimas. O sea, SQM, que es la empresa del yerno de Pinochet, ¿cierto? Que todos sabemos. Sí. SQM puede extraer hasta 115.000 toneladas, y Codelco, que es la empresa estatal, es decir, es la empresa de Chile, ¿cierto? Y por mucho tiempo Codelco ha sido la billetera de Chile. Le dieron solamente una cantidad máxima de extracción de 33.000 toneladas. Entonces, tú dices, mira, público-privado, la disyuntiva aquí no es público o privado, si es el Estado, si son privados. Acá el tema es, ¿para dónde van esos beneficios? Y nosotros no lo hemos visto, no hemos visto los beneficios de toda nuestra riqueza. Siento Chile, un país rico. O sea, tenemos desierto, tenemos vastas zonas del océano, ¿cierto? Tenemos carbón, tenemos oro, polideno, ya te nombré todos los minerales y no hemos visto nada de eso. Entonces, es necesario que los chilenos tomemos conciencia de estas cosas, que tomemos conciencia de que acá la derecha, cuando dice no, privaticemos, espérate un poco, privatizar, ¿y quién se va a llevar todos esos beneficios? ¿Se lo van a llevar las empresas inglesas, los americanos, los chinos, los japoneses? Porque si es así, no, gracias. Yo acá lo que nosotros, al menos como MSP, como el Movimiento Social Patriota, nosotros en materia económica estamos apelando a industrializar Chile. Chile tiene que industrializarse, Chile tiene que producir valor, y esa es la única manera de que nosotros dejemos de ser un país de la periferia y pasemos a los países del centro, que son los países que toman las decisiones, son los países importantes, y entrar a las geopolíticas de las naciones. Porque hoy en día Chile, en las Naciones Unidas, en donde tú vayas, Chile no pesa nada, Chile no tiene peso. Y nosotros sí podríamos ser un país importante. Imagínate tú la cantidad de trabajo que podríamos darle a nuestros compatriotas si Chile generara industria altamente productiva, si generáramos todas estas alianzas con los colegios, con los liceos, con las universidades y por comunidad. Porque acá hay otro problema, que están sacando carreras de todos lados
y los profesionales andan pateando piedra o trabajando de Uber. Acá el Sí, Estado se ha desentendido absolutamente, porque sí, digamos las cosas claras, a los privados les interesa un comino si el profesional trabaja o no trabaja, si ya, y cuanto más largas sean las carreras, mucho mejor. Pero aquí el Estado no ha planificado. Aquí lo que hay que hacer es que el Estado tiene que planificar junto con los privados qué es lo que necesita, cuáles son las profesiones que necesita. Y, por ejemplo, yo estoy súper disponible a pagarles la gratuidad si es que Chile necesita médicos, porque Chile necesita médicos, perfecto, pero pagarle la gratuidad a un sociólogo, a un geólogo, a un, no sé, estoy poniendo cuestiones que no necesitamos. Entonces, mm, el problema de Chile, en nuestro parecer, no es que hay mucho Estado, es que hay una falta de Estado. El Estado no está en donde tiene que estar, no está en la seguridad de la nación, ¿cierto? En la soberanía, ni en la seguridad social. Y esta claro. cuestión se está transformando en una anarquía en donde cada uno sálvese como pueda nomás. ¿Sabes que hay algo que a mí me tiene inquieta? Y acuérdate que hacer tema. Lo vamos a hablar entre nosotros y yo creo que hacer tema porque de ahí se agarran todos los operadores políticos y empiezan a hablar. Hay un tema que tiene que ver con el tema de los impuestos, que nos afecta a todos, sobre todo en estos tiempos de todo lo que estamos viviendo. No sé si tú sabes o te has dado cuenta que cuando uno hace la declaración de renta, puesto interno, te va descontando. Si tú tienes, eres dependiente, ¿cierto? Eres contratado como dependiente, obviamente te descuentan de tu o sea, de tu sueldo, te descuentan, si caes en el global complementario, te descuentan algo, ¿cierto? Un porcentaje. Además de eso, si tú tienes y pagas boletas de honorario y prestas servicio como independiente, también te descuentan el tema previsional. Te lo pagan a través como trabajador contratado y a la vez si tú emites boleta de honorario. O sea, estás pagando 2 veces la previsión. ¿Tú sabías eso? Sí, sí. Me tocó hacer mi declaración, mi operación renta y Yo salí para encuentro atrás, que de eso es hecho. Así injusto. O que sea, o te lo descuentan es por súper el injusto. empleador Sí. y el que es independiente obviamente es bueno, si es independiente y está boleteando, porque para tu vejez y para tu salud está bien que te descuenten, pero no a la persona que emite boleta honorario y más encima que tiene su previsión, su AFP, su FONASA y todo el tema, Sí, o sea, ahora su todos salud, están perdón. obligados, tanto los independientes, a cotizar, pues, están todos obligados. Sí, Eh, pero a la vez te descuentan pero doble. sí, el tema de los impuestos, bueno, lo que este gobierno hizo fue cobrarle impuestos a los profesionales, po, a los que boletean, qué sé yo, a un veterinario, a una persona que trabaja, que tiene sueldos relativamente medianos. No estamos hablando de súper ricos, estamos hablando de profesionales, ¿cierto? Que salen con un sueldo de 1 millón, de 2 millones. Estamos hablando de esas personas. Mm. Por lo tanto, aquí nadie se salva. Ahora, el tema de fondo, yo creo, eh, ¿para qué gastan los impuestos? ¿Para las fundaciones? ¿Para darle hospitales gratis? ¿Para darle vivienda a los extranjeros? ¿Para qué se gastan los impuestos? Porque a mí si me dicen, mira, tus impuestos van a construir más carreteras, van a construir más escuelas, van a construir más hospitales eh, o viviendas sociales, yo personalmente, para los chilenos, por supuesto, para los chilenos, yo no tendría problema, pero el problema es que todos nuestros impuestos se los están cobrando a los trabajadores. Y fuera de Sí, eso pagamos IVA, que es el impuesto más regresivo que hay. Porque cuando le exacto. dicen, le vamos a subir el impuesto a las empresas que hacen, le traspasan ese costo a los consumidores, que somos nosotros. Entonces, o sea, y ni siquiera hablar del gobierno, sino que la mirada económica que tienen las izquierdas progresistas, es decir, vamos a reventar a la gente impuestos. Creyendo que le están haciendo un mal, ¿cierto? Que le están diciendo a Luxic, paga más impuestos. Luxic, ¿qué hace? Le traspasa todos estos costos y le van a subir un 10% más, le traspasa ese costo a los trabajadores, ¿cierto? Y finalmente lo pagamos nosotros. Todos nosotros que cada vez que compramos pan, pagamos los impuestos. Entonces, ese problema
de los impuestazos es un problema que la izquierda arrastra de hace mucho tiempo. Y de hecho, no solo la izquierda, sino que los gobiernos del sistema, acá tienen dos medidas. Dicen, mira, necesitamos recaudar plata. ¿Cómo podemos recaudar plata? Impuestos. No se le ocurre nada más. Ni siquiera se les ocurre hablar de lo que nosotros hablamos, de hacer industria, de recuperar los recursos naturales, de recuperar los sectores estratégicos de la nación. No, eso no lo tocan, ni la izquierda ni la derecha. Por lo tanto, cuando tú ves que se pelean acá, no, nadie de ellos toca eso, porque esos intereses sí que están bien salvaguardados por el poder económico. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, toquemos a la gente, ¿cierto? Y metámosle la mano al bolsillo, al trabajador que gana 500 lucas, al trabajador que gana 1.000.000 de pesos. Hoy en día ganar 1.000.000 de pesos y tú tienes 3 hijos, tienes 2 hijos, pagas arriendo, llegas a fin de mes pidiendo anticipo de sueldo. Exacto. No te alcanza. Eso ya no alcanza. Y por otro lado, la segunda opción es decir, ¿sabes qué? Vamos a mirar acá al Fondo Monetario Internacional que nos preste plata, ¿cierto? Con unos créditos muy usureros, a tasas muy elevadas. Y eso es lo que hizo Chile. Endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, que ese es el comodín, ese es el as bajo la manga que sacó Marco Enríquez o Minami hace un tiempo atrás y que sacan todos estos políticos. Falta plata, perfecto, pidámosles plata al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? Lo mismo que hizo con Argentina de Macri. Decirle, mira viejito, yo te presto plata, pero necesito que a través de la ONU, a través de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ustedes empiecen a legislar sobre el aborto libre, ¿cierto? Sobre la ideología de género y sobre todos estos temas, ¿cierto? Que mueven la ONU. Ese es el chantaje que hace el Fondo Monetario Internacional. Y nadie puede decir que los banqueros son marxistas, porque, insisto, aquí el relato de la derecha está totalmente desconectado. Yo no sé si ellos saben que están mintiendo o lo ignoran. Pero acá la batalla no se trata entre decirle, chilenos, salgamos a luchar contra los marxistas. Esas ideologías políticas ya no existen. Hoy en día no se trata de derecha contra izquierda, de marxistas contra liberales, no se trata de eso. Porque nadie puede pensar que el Banco Mundial, que el Fondo Monetario Internacional, que la OMC o que la ONU son comunistas marxistas, son banqueros. Los banqueros están detrás, son los súper ricos, el Foro de Davos, y podemos seguir hilando más fino, BlackRock y todos estos grandes magnates. Ellos están detrás de esto. Y ellos no son comunistas, no son marxistas. Distinto es que, como yo les digo, las mascotas progresistas, que, perdóname el atrevimiento, pero son estúpidos, son idiotas. Ellos creen que están luchando contra el poder económico, pero están siguiendo las mismas directrices que nosotros podemos ver en Netflix, en Disney, en Google y en todas estas empresas transnacionales. Es básicamente eso. Solamente estamos nosotros. Por eso que lo que tenemos que hacer, estimada Dalia, es fortalecer nuestro Estado-Nación, nuestra soberanía, proteger nuestra identidad nacional. Hoy en día, ¿quién te habla de la identidad nacional? De proteger nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra manera de hablar. Tú hablas con un chilote y es entretenido hablar con un chilote. Yo, cuando voy a Chiloé ahora, paso a comer a un restaurante, paso a la feria y me atiende un caribeño. Entonces tú dices, todo lo bonito que antes se veía en estas localidades ya no existe, se están perdiendo. Están metiendo moles chinos en todas partes. Está lleno de moles chinos, lleno. Están pasando colados los chinos, porque lo que están haciendo es destruir a nuestros artesanos. Sí, mucha gente que llega, por ejemplo, a Chiloé y compra una artesanía, lo dan vuelta, made in China. Nuestros artesanos están ahí. Entonces, cuando nosotros decimos protejamos lo nuestro, no es porque odiemos al que está al frente, no es porque odiemos al que está al frente. Siempre hemos recibido extranjeros, siempre lo hemos recibido. Sí, pero ahora es un asunto masivo. Es muy masivo, ¿no? Masivo e impositivo. Masivo e impositivo. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos mirando todos los días las noticias, estamos mirando quién murió hoy día, cuántos homicidios hay hoy en día. O sea, nos hemos transformado en un país que cuenta sus muertos. Y eso sí que es triste, porque antes nosotros nos alarmábamos. Era una noticia nacional cuando aparecía una noticia de homicidio. Y hoy en día ya la prensa, todos los días está mostrando esto, ya nos estamos acostumbrando y eso es peligroso. Y no nos acostumbremos, ese es el llamado. Podemos hacer mucho si nos unimos. Imagínense que el partido más grande de Chile es el Partido Comunista, que tiene
entre sus afiliados casi 50.000 personas. O sea, el Partido Comunista no llena un estadio nacional con toda su gente. Estamos hablando de que todos los chilenos que están afiliados a los partidos políticos representan menos del 1% de todos los chilenos. O sea, son una minoría, súper minoría. El problema es que los que no estamos afiliados y los que no estamos y los que no les compramos su cantidad de pomada a los partidos políticos, no estamos organizados. Mi llamado muy humildemente es a que dejemos de mirar a las izquierdas y las derechas y empecemos a mirar al nacionalismo. El nacionalismo sano, bien entendido, una mirada integradora, ¿cierto? Con un Estado, no con un Estado chico, Estado grande, Estado no, con un Estado que esté en forma, que tenga la capacidad de entrar y de salir cuando sea necesario. Pero hoy en día nos dicen, mira, o eres facho o eres un comunista. ¿Quién eres tú? Entonces nosotros no tenemos que entrar en esas disyuntivas, porque hoy en día las izquierdas y las derechas no existen. Hoy en día la disyuntiva es entre nacionalistas contra globalistas. Los globalistas promueven la globalización, el libre mercado, la apertura de fronteras para que entren personas, capitales y todo lo que pueda entrar, ¿cierto? Y estamos los nacionalistas, insisto, nacionalistas chilenos. No tenemos nada que ver con la experiencia del nacionalismo del siglo XX en Europa. Nacionalismo chileno bien entendido, que es proteger nuestro país, nuestro suelo, nuestro pueblo, una democracia directa, que podamos tener la capacidad de que si un empleado público lo hace mal, que lo podamos sacar de su puesto, porque así como si yo hago mal mi trabajo, a mí me despiden, a esta gente pueden hacer lo que quieran y nadie lo despide. Democracia directa, y la democracia directa se opone a la democracia liberal parlamentaria, que es la que existe hoy en día. La representativa. Proteger todo, exactamente, proteger todo lo que está acá, porque esto tampoco se trata de decir yo soy patriota y ando con mi banderita y yo como empanada. El patriotismo es mucho más eso. El patriotismo es comprender a Chile como una comunidad nacional, ¿cierto? Y no comprenderla como lo comprenden los liberales que dicen acá es una suma de individuos que comparten en el mercado, que es lo que nos diría Axel Kaiser, por ejemplo. Para ellos no existe la comunidad, para los liberales no existe la comunidad nacional, no existen los intereses comunitarios, para ellos existe una suma de individuos que interactúan en el mercado. Y bueno, y todas estas cosas, cuando tú empiezas como a hilar fino en cuáles son las doctrinas de los independientes, por ejemplo. Independientes, tú empiezas a ver que hablan, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que ya este es progresista, ¿cierto? Cuando tú escuchas a un independiente que habla de que hay que privatizar todo, tú dices, ya esta persona puede ser un liberal o un libertario. Pero hay que discernir bien. Nosotros, en principio, el movimiento social patriota no apoyara ningún candidato a nada, porque eso es un cheque en blanco. O sea, si alguien nos pide apoyo, lo primero es ver cuál es su doctrina, qué piensan, dónde están sus planteamientos ideológicos, cuál es su idea de país, qué creen ellos que es el problema de Chile, cómo lo solucionan, pero nadie ofrece nada. O sea, esto es una lista de supermercados y yo voy a hacer esto, perfecto. Y después tú los eliges y más encima renuncian a sus partidos políticos y se van a otro conglomerado y así. Si esto es un desorden. Es un desorden. Sí. Sabes que a mí me da así como pena en realidad, me da mucha pena porque yo ya tengo bastantes años y yo viví lo que desde el año 73, tengo mucha memoria de todo aquello para acá adelante. Y sea como sea, se vivía diferente y el chileno era, no sé cómo explicarlo, pero era como muy valiente. Hoy yo en día no veo a mis chilenos valientes, fíjate, como que están dormidos, como que tienen temor, no tengo idea qué le está pasando, pero yo estoy en muchos grupos de WhatsApp y capaz que ahora me echen ya, no van a querer que esté ahí por el comentario que voy a hacer. Pero, ¿sabes por qué me da pena? Porque veo que hablan y se adoran entre ellos mismos. Y despotrican y hablan, y tú después motivas, por ejemplo, lo que pasó con el paro de los camioneros. No eran empresarios ni gremios de camioneros. Era gente común y corriente que tenía un solo camioncito, ¿cierto? Gente de sacrificio, de esfuerzo, que estaba luchando por la seguridad del país, ¿cierto?
Por eso era lo único. Ellos no tenían una ideología política, ni tampoco andaban buscando hacerse una campaña política, nada de eso. Pero ¿quién apoyó? Súper poco. Y todo por las redes. Es como que estaban en pandemia, desde las 4 paredes, bombardeando para afuera. Pero no salieron a apoyar. ¿Cachai? Sí, Entonces, no. ¿Perdón? Disculpa, sí, sigue. Disculpa. Entonces, ¿por qué te digo que me da pena? Porque, y a rato rabia, y que digo, realmente la educación cívica la sacaron y nos aturdieron. Porque hoy en día estamos como embotados, nuestros sentidos están apagados, no hay reacción. Es como que no tuviéramos tacto, como que no tuviéramos oído. Entonces hablan y repiten y hablan todo lo que escuchan y ponen en los grupos cosas de todo lo que reciben. No filtran nada y se alteran y despotrican. Dime tú nomás. Bueno, ese yo creo que es un problema a nivel, o una patología sociológica. Yo creo que todavía estamos en modo pandemia, donde hacíamos todas las reuniones por Zoom, las clases por Zoom, donde nos juntamos por redes sociales, y de alguna forma no hemos salido del modo pandemia. Eso por un lado, y por otro lado, yo creo que el gran culpable es precisamente el Internet, porque las personas creen que pueden hacer una revolución por Internet, creen que porque tengan un grupo con 500 personas, con 2000 personas, son 2000 personas que eventualmente van a estar en la calle, y no es así. Y las redes sociales son un mundo totalmente aparte, eso es una burbuja. TikTok es una burbuja, y tú agrégale a eso que no existen campañas comunicacionales, ¿cierto?, que informen bien. Por ejemplo, nosotros estuvimos en la mesa de los camioneros, estuvimos con el señor Quintana, con Santa María, estuvimos con ellos, estuvimos conversando, estuvimos en la mesa. ¿Cristian Sandoval? Con Sandoval yo no conversé nunca con él, pero sí con su abogado, con Pradena. Sí, él nos involucramos. Sí. Ahora, yo creo que uno acá tiene que ser igual, poner los pies en el suelo y comprender que lamentablemente los camioneros no gozan de buena popularidad. Lamentablemente, porque están los grandes, están los peces gordos, están los Pérez, los Villagranes, ¿cierto?, que son mafiosos. Y yo me hago cargo, perdón por el problema, pero son mafiosos. ¿Ya? Entonces ellos siempre venden sus paros por plata, por seguro, por flota, por lo que sea, siempre lo venden. Entonces aparecieron este gremio de Fuerza del Norte, que es un gremio que yo valoro mucho por la valentía que tuvieron de sacar adelante, porque al final sacamos adelante un petitorio que de cierta forma nos representaba a todos. Yo iría más allá, pero no representaba bien a todos, que era algo súper lógico: el cierre de frontera, las deportaciones, ¿cierto?, el control del estado de excepción en la zona norte, la macro zona norte y otros puntos más, y no hubo apoyo. Pero bueno, estas son críticas que nosotros hicimos al interior de la organización, y es que faltó comunicarlo mejor. A mi parecer, los camioneros debieron estar en la segunda línea y dejar, por ejemplo, a Alejandro Santamaría, de los agricultores, del temporero, o a Camilo Guzmán, ¿cierto?, de los agricultores de la novena región, dejar a otras personas que comuniquen, porque había mucha gente que no sabía que había un paro. Tú le preguntabas, oye, el paro del 13, no tengo idea. Entonces faltó ahí un trabajo comunicacional, una metodología de trabajo que no se dio, porque, insisto, TikTok es una burbuja. O sea, tú puedes tener 5.000 fans en TikTok, 20.000, pero es una burbuja. Y finalmente lo que pasó fue que los camioneros se vieron solos. No hubo la capacidad de hacerle entender a la ciudadanía que esto no era un paro gremial de camioneros, sino que era un paro donde habían movimientos sociales, habían sindicatos, víctimas del terrorismo, víctimas de los incendios, había mucha gente ahí, pero esa gente no brilló. Entonces todo como que se enfocaron en los camioneros, y lamentablemente, insisto y lo repito, los camioneros, tú escuchas hablar de camioneros y ya tienen una mala fama justamente por estos mafiosos. Exactamente. Y no podemos dejar de lado que usaron incluso la muerte de Byron, mucho para sacar provecho de aquello. O sea, ni siquiera indolentes totales.
De Ese Byron era Castillo, tú dices, ¿o no? Sí, del chico que mataron acá en Antofagasta. Sí, que lo lanzaron de un... Ya, Lo sí, 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 lanzaron, me sí. acuerdo. O sea, entonces, porque eso es lo que decían los camioneros de acá de Frontera del Norte, de que de eso ellos no recibieron nada porque la inseguridad sigue igual. Ellos no se pueden estacionar en cualquier parte, no pueden dormir en cualquier parte, no está esa protección que se habían llegado a un acuerdo, creo, una promesa que habían hecho para que depusieran en ese tiempo el paro. Lo depusieron para acuerdos de ellos. Ellos mismos tienen Sí, contratados los camiones de ellos, de su gremio, al servicio del gobierno. exactamente. Bueno, nosotros tenemos nuestras propias propuestas, más allá de las propuestas de camioneros, ¿cierto? Que la valoramos. Nosotros vamos mucho más allá porque creemos que más allá de cerrar fronteras y deportaciones masivas, hay otras medidas que hay que tomarlas de manera inmediata. Y esas medidas, olvídense que le van a tomar un candidato de derecha, un candidato de izquierda. Esas medidas debemos tomarlas necesariamente los nacionalistas. Nosotros vamos mucho más allá. O sea, nosotros estamos hablando de que el problema comenzó cuando se desminó, cuando la señora Bachelet desminó la frontera norte, las minas antipersonales, y la quitó con el Tratado de Ottawa. Así, Ahí así es. comenzó todo, porque Chile en la zona norte tiene la frontera más grande, entiendo que es una de las más grandes del mundo, o sea, son kilómetros y kilómetros. Tú quitas eso y es una bienvenida a los coyotes, a los que hacen trata de blanca, de niños, y por lo tanto ahí partió todo. Nosotros estamos hablando de que acá lo que hay que hacer, en primer lugar, es minar, volver a minar la frontera norte como estaba antes. Y eso es fundamental, minar el norte y cerrar las fronteras. Y en segundo lugar, un combate frontal al crimen organizado transnacional y nacional. Porque aquí nuestros narcos están pasando colados, pero siguen estando los narcos chilenos. Acá el problema, más allá de que haya venido el tren de agua, de que estén los gallegos, que estén los caribeños, acá el Estado de Chile tiene que tomar el control de la seguridad, porque esto ya no es seguridad de orden público, esto es seguridad nacional. O sea, se nos está metiendo hasta el cartel de Sinaloa, carteles ecuatorianos, están ya en Chile. Y el Estado de Chile no está haciendo nada. Acá lo que hay que hacer, insisto, minas antipersonales, cierres de fronteras, deportaciones masivas de todos los extranjeros ilegales, que el señor Luis Taller, el jefe de migraciones de Gabriel Boric, los quiere legalizar. Son 200.000 por lo menos los que se registraron con Luis Taller para que lo legalicen. No podemos permitir eso. Combate al narco. Estaba viendo en las noticias de que hay 28.000 extranjeros que están con orden judicial de expulsión y no saben dónde están. Ahora, déjame decirte, es sorpresa que no sepan dónde están si son ilegales y no tienen un domicilio conocido en Chile. O sea, nos están mirando la cara. ¿Cómo tú, del Poder Judicial, le vas a decir a un inmigrante ilegal que no sabe quién es, que te puede dar cualquier nombre? Porque Venezuela tampoco comparte su información con el Estado de Chile. No hay información ahí. Y la que te compartan, créeme que no es buena, que es falsa. Entregan. Entonces, es de extrañar que hayan 28.000 extranjeros con orden de detención pendiente que no sepan dónde están. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Una de es como nuestras medidas. tragicómico, es como, no sé. No se le puede dar libre circulación a extranjeros ilegales. Es un crimen contra los chilenos que anden 200.000, 300.000, 500.000 ilegales que no sabemos dónde están, a qué se dedican. El otro día estaba viendo que entraron ayer parece que entraron a una toma de alto hospicio y encontraron armas de fuego. Mira qué sorpresa, armas de fuego en una toma de ilegal. También pasó igual. Qué sorpresa, sí. En Qué una sorpresa. toma, sí. O sea, es obvio. Entonces acá, todas estas medidas que yo te he dicho, aparte de eso, no se le puede dar libre tránsito a extranjeros ilegales. Deben ser hospedados en instalaciones. Y esas instalaciones deben ser cerradas y deben estar controladas por militares. ¿Y quién va a pagar eso? Yo diría que lo pague la ONU. Que la ONU pague el tema de sus migrantes. Son sus migrantes. Que paguen. Que pague ACNUR, que sus migrantes, paguen ellos. Pero nosotros no deberíamos invertir plata en eso. Porque no hay plata para ese tipo de cosas. La plata debe ser para los chilenos. Y otra cosa es eliminar el jus solis, que es el derecho por suelo, y volver a comer el jus sanguini. ¿Y qué quiere decir esto? Por sangre. Todos los extranjeros llegan a este país a tener hijos, porque saben que el tener hijos le va a dar la nacionalidad más temprano que tarde. Y se la dan al tiro, de hecho.
Cuanto nosotros cortemos ese incentivo de entregarle nuestra nacionalidad que vale y que vale mucho, y entregárselo a esas personas que nunca se van a adecuar y adaptar a nuestra realidad y a nuestra cultura. Y cuando le digamos, mira, ¿sabes qué? Cuando tú tengas un hijo de padres extranjeros, estamos hablando de padres extranjeros, tu hijo es venezolano, tu hijo es haitiano, tu hijo es colombiano, pero no es chileno. Por lo tanto, si no es chileno, no vas a recibir toda la platita que el Estado de Chile te está dando. Hay que proscribir el INDH, hay que proscribir al Servicio de Gestión de Migrantes y a todas estas instituciones benéficas, entre comillas, que se han dedicado a traficar extranjeros, a defenderlos, a impedir sus expulsiones y a ayudarlos más encima. Hay que proscribirlos. Y eso, ¿se lo vas a escuchar a alguien de la derecha? No, ni derecha ni izquierda, y yo creo que centro tampoco. Para nosotros. Imagínate que cuando se luchó por la gratuidad de los estudiantes porque mucha gente, yo mismo estoy con el CAE, todos estudiamos con el CAE, entonces la gratuidad para los estudiantes de escasos recursos que tengan mérito, ¿cierto? Porque acá no es para todos, que tengan mérito, perfecto, pero ahora se nos están colando los extranjeros también en la gratuidad, y cada vez que un extranjero tiene la beca, hay un chileno, un hijo de trabajadores que se queda sin estudiar con beca, por eso. Por lo tanto, hay que quitarles todos los derechos sociales a los extranjeros y solo para los chilenos. Impuesto a las remesas. Toda la plata que esta gente hace en Chile se va para su país de origen. O sea, es plata que no mueven, no son activos circulantes. Es plata que se va para sus países. Maduro está feliz con todas las remesas que recibe todos los meses, con la migración que hay en Chile, donde hay como 800.000 venezolanos. Está feliz, para él es grito y plata. Por eso es que soltó a 50.000 presos de las cárceles de Venezuela, ¿cierto? Y ellos todos entran por Colchane. Está feliz. Claro. El problema es nuestro. Por eso que es tan idiota que el gobierno de Chile haya firmado un convenio de colaboración con el régimen bolivariano de Maduro. O sea, ¿de qué estamos hablando? De verdad que, como tú dices, esto es tragicómico. O sea, son unos imbéciles, perdóname la expresión, son unos imbéciles que nos están mirando la cara. ¿Y qué podemos hacer? Organizarnos. El llamado al pueblo evangélico, al pueblo cristiano, es al discernimiento, organizarse por el futuro de sus hijos. No sé si vieron, y disculpa que me alargue tanto, hoy día apareció un reportaje en Bio Bio, y esto ya no tiene que ver con la inmigración, tiene que ver con la ideología de género en los colegios. Hoy los padres ya no son dueños de sus hijos. Así es. ¿Por qué no son dueños de sus hijos? Porque yo, más allá de hablar del Estado, yo diría de los entes gubernamentales que hoy en día administran el aparato estatal. Porque nosotros podríamos tomar el Estado con nuestras ideas, y el Estado per se no es el problema. El problema es quiénes los administran y con qué ideas están ahí. Y hoy en día, a los niños de 12, 13, 14, 15 años, basta que un niño diga yo me siento trans, para que el colegio, con el decreto 802, si no me equivoco, activa todos los protocolos, el nombre social, lo derivan con estas instituciones que trabajan con ellos, ¿cierto? Que son pro LGTB, y los padres nada que hacer. Si tú como mamá, si tú como papá dices, oye, espérate un poco, mi hijo tiene 12 años, está recién en crecimiento, todavía no tiene el discernimiento de qué es bueno, qué es malo, sí, se puede confundir, puede no estar claro, porque son niños, porque el desarrollo de un infante termina hasta los 25 años. Exacto. Entonces, la que está haciendo todo eso, a vista y paciencia de todos los padres, incluso le ponen hasta querellas criminales a los padres que no están de acuerdo con estas cosas. Y eso está pasando el día de hoy. Y detrás de esto, las clínicas privadas, pues. Si esto es platita, si a veces uno trata de ver una conspiración acá de reptilianos, las negocio para ellos. Se están haciendo ricos vendiendo esto para masculinizarse, me fue el concepto, le entregan una cuestión para que las mujeres se masculinicen y los hombres se feminicen. Las hormonas. Hormonas. El mercado de las hormonas, el mercado de la mutilación genital. En Chile entiendo que hay 2 clínicas que lo hacen, que es la clínica de la Católica, y no recuerdo cuál más. Católica, ojo. Y claro, ellos tienen platita, para ellos es una pyme, ¿cierto? Por eso es que en la entrevista, que yo se la recomiendo que la lean, porque ahí muestra la gravedad de esto. Entrevistan a un personaje que tiene una pyme,
que le da charlas al Estado de Chile, que le da charlas a las empresas sobre enfoque de género, sobre las niñeces y todo eso, y el tipo es diseñador gráfico, ese es el chiste, es diseñador gráfico, y el tipo está diciéndole a los niños que tienen 10 años que tomen hormonas o que mutilen sus genitales, niños, y incluso en la entrevista ellos decían que es muy recomendable que empiecen con los niños desde los 3 hasta los 9 años, porque es antes de la pubertad. O sea, niños de 3 a 9 años, estamos hablando de que tienen un mercado mucho más grande de clientes, porque es básicamente eso. Entonces, los padres hoy en día estamos, que yo soy padre también, estamos sin la capacidad de imponer autoridad frente a nuestros hijos. Y eso es algo que tenemos que cambiar, y eso es algo que el mundo evangélico, con toda la cantidad de fieles que son ustedes, y si se organizaran, podrían eventualmente cambiar el orden de las cosas en Chile. Podrían hacerlo, juntarnos todos los que tenemos un pensamiento más tradicionalista, nacionalista, conservadores también. Principios, valores, que es lo más importante que hoy en día se ha olvidado, se ha dejado atrás. El tener una vocación de servicio, de servir a otro, de amar al otro, o de amarse a uno mismo. Imagínate permitir todo. Mira, lo que tú estás hablando del tema de los niños, ha pasado en varios colegios con estos famosos talleres y estos proyectos ESI, que quedó en un proyecto que no se logró ser ley, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que han hecho hasta ahora? Y están sacando las leyes, ponte tu Zamudio, el de la violencia de la mujer, si tú lo ves, la ley autista, y si tú lo ves, oye, leyes muy buenas, pero cuando tú escudriñas y lees palabra por palabra, ¿cierto? Te das cuenta que eso, en todas estas leyes buenísimas, han desmembrado la ESI, el proyecto ESI, y lo han metido en cada ley que están sacando, porque ahora son famosos hacer leyes, Emilia, Zamudio, ¿te fijas? El autista, por ejemplo, dice, con palabras o el tecnicismo legislativo, dice, yo lo voy a decir con las palabras nuestras, ¿cierto? Sin los tecnicismo. Niños TEA, sí. Los niños TEA. Dice ahí que si el niño permite que un adulto, ¿cierto?, se sobrepase con ello, el adulto no va a tener ninguna sanción porque el niño lo permitió. ¿Te estás dando cuenta de lo que dice? Que detrás, o sea, uno siempre... Y los papás TEA andan felices. Yo fui a la cuenta pública que hizo el gobernador acá, hace como 3 días atrás, y los papás TEA yo los veía, pero felices con el gobernador de la cuenta pública y con la ley TEA. Y si eso está ahí, está disfrazado. ¿Te fijas tú? Sí, eso es una apertura tremenda a la pedofilia. Eso tiene su nombre. O sea, a eso quería ir. A eso quería ir, porque detrás, o sea, uno siempre tiene que preguntarse cuál es el interés, porque hay tanto interés de estos personajes por meterse en la sexualidad de infantes, insisto, niños de 3 años, de ahí para arriba. ¿Cuál puede ser el interés? Y una de las cosas que establece la ESI es la autonomía progresiva de los niños. En buen chileno, ellos dicen que a medida que los niños crecen, pueden decir que sí o pueden decir que no, ¿cierto? Si un adulto accede carnalmente a un niño, pero el niño da el consentimiento, miren, escuchen esta brutalidad, el niño entrega su consentimiento, no es estupro y no es una violación ni nada de eso, sino que es una relación, porque el niño dio su consentimiento. A eso estamos llegando. Por eso que el móvil, a nosotros el móvil fue el primer movimiento que nos metió una querella, fue los primeros, don Rolando Jiménez. Cuando nosotros dijimos, ellos quieren abolir el decreto 165, entiendo, ya se me olvidó el nombre, ¿cierto? Que es lo que condena el acceso carnal de un adulto hacia un menor de 18 años. Y ellos llevan años luchando para que eso se derogue. ¿Para qué? Para que los adultos homosexuales puedan acceder carnalmente a un menor de 18 años. Por lo tanto, toda esta gente que está detrás, estos estudios de género, yo te hablaba del niñez, la educación sexual integral, todo parte de la base de que los niños eventualmente podrían dar el consentimiento para una relación sexual.
Por eso que en este entuerto que ellos arman, los padres son un estorbo, los padres somos un estorbo, porque los padres somos los únicos que vamos a proteger la integridad física y psíquica de nuestros niños. Por eso que somos un estorbo, y por eso que nos quieren hacer a un lado de la educación de nuestros hijos, y por eso que tenemos que luchar. Yo hago un llamado a los padres, porque yo siempre veo a las mamás que están sacando estos temas, y los padres, ¿dónde están? Son nuestros hijos, y los hijos son el tesoro de Chile. No podemos permitir que estos enfermos mentales lleguen a las escuelas con todas estas ideologías foráneas, por cierto, porque son ideologías foráneas, a pervertir la integridad psíquica de nuestros niños, a tal punto de decirle a un niño de 13 años que se puede mutilar genitalmente, algo que es irreversible. Y cuando esta persona crezca y madure y tenga 23 y 25 años y quiera volver atrás, no va a poder. Van a ir a la clínica, y la clínica se da las manos. Ya tú pagaste, porque las familias pagan por esto, y nada que hacer. Por lo tanto, todas estas cosas son aberrantes, son realmente aberrantes, y es importante que los padres siempre estemos presentes en el contenido académico que le están dando a nuestros hijos, desde el jardín, porque ahora ni siquiera en el jardín están a salvo de este tipo de contenido sexual. De la más tierna infancia. No es un tema que empezó en primero básico. No, esto viene desde los jardines, párvulos. Mucho ojo con eso. Mira, ¿sabes qué a mí me preocupa realmente? En realidad no me gusta usar más la palabra preocupa, porque el tema no es preocuparse, sino que hay que ocuparse. Es un dicho que tengo, ocuparse mejor. Porque los niños hoy en día están en un constante riesgo. Y nosotros, como hijos de Dios, que decimos ser hijos de Dios... Estimada, disculpe que la interrumpe, se me va a descargar mi notebook, voy a traer mi cargador, 30 segundos, porque si no se me va a apagar el compo y ahí sí que sonamos. Sí, acá yo quedo rellenando. Volviendo al tema, los niños, queridos hermanos y creyentes en Dios, porque aquí uno debe creer y conocer a Dios. Y Dios nos dice, dejad que los niños vengan a mí, lo dijo Jesús. Y para eso nosotros tenemos que cuidar a los niños. No importa si son hijos nuestros o no son hijos nuestros, tenemos que mirar y velar por ellos. Los niños hoy en día más que nunca necesitan a la iglesia, necesita la congregación, necesita que nos activemos. No tan solo el alimento espiritual para nosotros, también para los niños. La única manera que los niños van a tener para defenderse en contra de toda esta mecatombe que viene hacia ellos es despertando el espíritu humano de los niños para que ellos puedan defenderse, porque ellos van a ser atacados. De hecho, ya están siendo atacados. Así que como pueblo de Dios, si crees en Dios y conoces la palabra de Dios, hay una ley divina que dice, dejad que los niños vengan a mí. Y para eso tenemos que cuidarlos y tenemos que protegernos. Ese es un deber nuestro, de la iglesia. La gente del mundo se va a justificar porque son modernos, porque son progres, porque son globalistas y porque soy así y a mí me gusta así, no tengo idea, pero nosotros sabemos perfectamente lo que Dios dice en la palabra. En su palabra, no en la palabra, en su palabra. Ya, rellené mientras tú fuiste allá. Así tenemos que ser un equipo. Sí, muchas gracias por el apoyo. Estaba que se me apagaba. Bueno, yo la verdad es que con el mundo cristiano, nosotros como movimiento compartimos historias. No sé si tú sabes que nosotros estuvimos en el 2018 en una marcha por Jesús se llamaba. Y nosotros le llamamos la marcha por la familia, porque la idea era de abarcar mucho más, digamos, el mundo cristiano, sino que sea una marcha amplia por la familia. Sí. Y la familia está constituida por un padre, una madre y los hijos. Esa es la familia. Lógicamente, ¿cierto? Hay niños que son criados por los abuelos, por los tíos, ¿cierto? Y hay que protegerlos. Pero el Estado siempre tiene que apuntar hacia el ideal, hacia que el niño, por ejemplo, los niños que son adoptados, recuperen lo que perdieron, por X motivo, un papá y una mamá, porque el complemento perfecto siempre va a ser hombre, mujer, niños. Y eso nosotros lo protegemos y lo vamos a cuidar siempre. Y en esa marcha
fue multitudinaria, había mucha gente en Santiago, en la Alameda, y fuimos atacados, po. Fuimos atacados por energúmenos de izquierda, antifascistas o comunistas, no sé, fuimos atacados. Y sabes tú que nosotros forjamos lazos, y más que lazos, vínculos fuertes con pastores evangélicos, sin nosotros ser un movimiento evangélico, católico. Nosotros creemos que lo más importante para nosotros es la nacionalidad, o sea, es nuestra comunidad nacional, sean católicos, evangélicos, de lo que sean, pero hay que proteger a la nación chilena. Y entran todos. Sí. Y lógicamente que todas las religiones cristianas deben tener espacio acá, ¿cierto? Porque somos un país culturalmente cristiano, más allá. Yo siempre digo, más allá que yo diga yo soy pagano, yo soy ateo, cuando yo muera, muy posiblemente me pongan una cruz también, porque somos culturalmente cristianos todos. Exacto. Así que hemos cultivado a lo largo de los años también buenas cosas con el mundo evangélico, y la verdad es que para nosotros los evangélicos siempre van a ser bienvenidos en el movimiento, porque finalmente luchamos por lo mismo. Y sabes tú que los evangélicos son muy valientes, porque ellos también defendieron a sus familias en esa marcha, también defendieron a su familia. Sí. Así que ese es como mi comentario cristiano. Muy bueno esto. Mira, nos pasamos, te digo, casi en 30 minutos, nos quedan 2 minutos, porque era una hora el programa. Me van a tirar las orejas ahí, pero yo sé que el amor de nuestros pastores, que son los dueños de nuestra radio Manantial, ellos entienden. Y la idea es llevar esta información a nuestro pueblo, a los hijos de Dios, al que crea en Dios, es bienvenido, como dices tú, a todo hombre, mujer que quiera realmente mirar y velar por la patria, por los niños, es bienvenido. Que llamen, que se acerquen, qué vamos a hacer, quiénes son los recomendados para poder votar esta vez, que no sea gente que lo van a ir a hacer peor de lo que estamos, ¿cierto? Ya no podemos dejar que nos metan más cuchufletas y que nos usen como el arroz graneado de sus listas, pues. Porque muchos canutitos fueron parte de las listas de estos conglomerados políticos, pero para hacer el arroz graneado nomás, por el acompañamiento de ahí, porque siempre iba a ganar el primero de la lista, que era un militante de ellos mismos, que estaba muy bien instruido para hacer todo este daño al país. Mira, te doy los últimos 2 minutitos o uno, lo que tú quieras ahí, para que te despidas, y si tienes que agregar algo más, ya que sea breve. No, ya ¿sí? Hemos conversado harto rato. Bueno, yo quiero darte las gracias nuevamente, estimada Idalia, por el espacio. Es muy importante para un movimiento como el nuestro, que generalmente nos cierran las puertas, la prensa hegemónica siempre nos cierra las puertas, porque no les conviene que la gente escuche que hay una visión alternativa de la política, que las cosas pueden ser distintas, de que no hay que perder la fe en quiénes somos, en quiénes fuimos, en quiénes podemos ser. Parafraseando un relato de la Biblia, cuando Jesucristo echa a patada a los sumos sacerdotes que estaban haciendo negocios en el templo, porque eso hizo, los sacó. Lo mismo deberíamos hacer nosotros con esta gente que está en la moneda, que están en el Congreso, ¿cierto? Que son una casta, porque son un linaje, que se traspasan de padres, hijos, y finalmente ellos dirigen los destinos de este país. Nosotros podemos sacarlos, y el movimiento social patriota se plantea como objetivo en el corto plazo entrar a la política formal, porque nosotros queremos cambiar esto, pero cambiarlo de raíz, no hacer ciertos adornos cosméticos, no, señores, esto hay que cambiarlo de raíz, porque esto ya no resiste más. Exacto. Es el momento que todos nosotros, todos los trabajadores, porque todos los que vendemos nuestra fuerza de trabajo por un salario somos trabajadores, ganes 500 lucas, ganes 1 millón, todos somos trabajadores, y todos compartimos un pasado en común y un futuro juntos. El llamado a todos nuestros compatriotas es a que nos conozcan al movimiento social patriota, y juntos
y juntos hagamos lo que hizo Jesús con estos usureros, ¿cierto? Hagámoslo juntos, no como arroz graneado, no, señores, juntos en igualdad de condiciones. Cada vez que nosotros le damos un beso a nuestras esposas, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, pensemos que el día de mañana pueden no estar. Puede que les toque a ellos o incluso a nosotros mismos aparecer, digamos, en el diario, ¿cierto? De que a este le pasó algo. A todos nosotros nos puede tocar. El llamado, estimados amigos, es a que esto sea fe y obra. Juntémonos, hagamos cosas, salvemos este país y hagámoslo por nuestros hijos, hagámoslo por nuestros ancianos, hagámoslo por las mujeres y hagámoslo por el futuro, porque si nosotros hacemos las cosas bien, Chile puede tener un futuro esplendoroso, porque somos un país rico, porque somos un país de gente buena, de gente de esfuerzo, de gente trabajadora, de gente leal, gente con honor. No perdamos eso. Mantenerse siempre fiel al legado de nuestros ancestros y siempre con la mirada en el futuro de que Chile puede ser distinto, pero olvídense de que los partidos políticos van a defenderte. Olvídate. No. En tiempos de elecciones te van a ofrecer todo. Nosotros ya estamos acostumbrados. No volvamos a caer en esas mentiras. Y el llamado es a eso, estimada Idalia, a que realmente nos levantemos, porque hay que levantarse. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Muchas gracias y por el espacio, a tu audiencia, a tus pastores, y disculparme si dije algo a lo mejor que no tenía que haber dicho, pero yo me hago responsable, el programa no es responsable, yo me hago responsable. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ti, Fernando, también por tu tiempo, por tu amor y por traernos toda esta información. Y todo es tan consecuente y una vez más te digo, o sea, realmente me admira el verte, que eres una persona joven y que tengo la impresión que dentro de tu grupo del movimiento deben haber muchos jóvenes como tú, porque como es el jefe, son los guerreros que siguen hacia abajo. Así es hay que mejores, yo creo incluso, que mejores. Sí. Y esa es la idea, siempre que el que va a quedar, que sea mejor que uno. Sí, nosotros somos unos servidores. Dejar esos legados, pero que el que viene o los que están sean mejores que uno. Así es que te felicito, cariño a tu esposa, a tu bebé y a todo tu movimiento. Que Dios les cuide, les guarde, los acompañe y firme y adelante, ¿cierto? Sin mirar atrás, como dice nuestro pastor Iván, que es el dueño de la radio, dice: para atrás ni para peinarme, dice. Siempre hacia adelante. Muchas gracias y buenas noches. Estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Te voy a sacar y voy a despedir el programa, ¿ya? Bueno, y este ha sido un programa más especial, como dijimos, y los programas especiales siempre son un poquito más largos. Y contenta de que usted esté aquí, siendo fiel, escuchando nuestro programa, y compártalo para la dueña de casa, que cuando está cocinando, ¿cierto? Cuando está haciendo sus cositas en la casa, escuche este programa, que se entere, que se informe y se una realmente. Y todo lo que nosotros sabemos hacer, ¿cierto? Que son nuestras armas espirituales, ponerlas en ejercicio. La oración y el ayuno, el clamor, ¿cierto? Porque la palabra dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, y cuando el impío gobierna, el pueblo gime y sufre. Ese sufre lo agregué yo, porque sufrimos, ¿cierto? Buenas noches y nos encontramos en otra ocasión, ¿cierto? Con Aló Despierta Chile. Bendiciones.